Periodismo, opinión, rock and roll. Elindependiente.co. Elindependiente.co. Hoy les voy a hablar de los terremotos políticos que estamos sufriendo en América Latina, o huracanes que estamos sufriendo en América Latina. En las últimas semanas todos hemos seguido con mucho dolor los desastres que ha hecho la naturaleza en América Latina. Terremotos, muchos huracanes que han afectado a otros países también de América Latina, el terremoto en México, y tenemos los huracanes con nombres femeninos, que Irene, que María y tantos otros, que tantos estragos ha hecho a la región y que va a significar pérdidas de millones y millones de dólares con efectos concretos en el PBI de la región. Todavía la ciencia no tiene datos concretos que podamos decir que estos desastres de naturaleza respondan a la actividad del hombre en la Tierra. Por ahora son efectos de la naturaleza en la que no tenemos ni arte ni parte. Pero no podemos decir lo mismo de lo que está pasando en el plano de la política, donde el hombre obviamente sí tiene mucha responsabilidad. Y me refiero concretamente a la corrupción, una corrupción que se está extendiendo a todos los países y que acá no importa ideología, no hay una corrupción de derecha, no hay una corrupción de izquierda, el robo, la coima y el acomodo está ocurriendo en la mayoría de los países. Es como que nada hayamos aprendido de nuestra historia reciente. Y ahí tenemos los huracanes Lula, Temer, Kirchner, algunos que se están formando, por ejemplo el de Correa en Ecuador. En los últimos años, y en el último año en particular, hemos leído con espanto lo que ha sido la brutal corrupción por parte de la empresa Odebrecht con la política y el poder de América Latina. En Brasil ha hecho estragos. Estamos hablando de una corrupción en general en África y en América Latina de más de 3.000 millones de dólares para comprar y de esa manera quedarse con negocios en obra pública y en otra infraestructura de la principal y poderosa constructora de Brasil. Esto ha hecho un daño enorme en Brasil, hay una crisis política de una magnitud como nunca se ha visto, que salpica no solamente al PT de Lula, sino al resto de los partidos políticos. El propio Temer hoy está siendo investigado por segunda vez por hechos de corrupción. Y ni que hablar de México, un país que ha aprobado leyes muy estrictas contra la corrupción y sin embargo sigue cayendo en los rankings que mide la percepción de corrupción en este país. Y no podemos dejar afuera a Colombia, que no solamente salpica la política, sino como hemos visto en las últimas semanas, también al Poder Judicial. Por primera vez en la historia estamos teniendo ex magistrados o magistrados investigados y presos por hechos de corrupción. Un asunto extremadamente grave. Esto realmente está haciendo mucha mella en América Latina. Algunos están planteando que es importante que haya más reformas estructurales, reformas institucionales, y esto es cierto. Pero estas reformas institucionales realmente no están sirviendo totalmente para combatir la corrupción. Esto es, no son suficientes. México, el caso que acabo de poner recién, ha aprobado leyes muy duras contra la corrupción y sin embargo siguen marcando muy mal en los rankings de corrupción. Por eso quiero recordar en estas horas las palabras que en las últimas semanas ha dicho Fernando Henrique Cardoso, el expresidente de Brasil, que ha dicho esto no se arregla con reformas institucionales, no se arregla con reformas más duras, porque esto es un asunto que está impregnando en la cultura no democrática, en la cultura no igualitaria, en la cultura del acomodo. Y esto es lo que tenemos que pensar a cambiar en América Latina. Y claro, como dice el propio Fernando Henrique Cardoso, esto no es fácil, lleva mucho tiempo, porque es una reforma de largo plazo.